Los haters siempre ponen en duda la conexión entre Jikook, tratando constantemente de desacreditar lo que Jungkook verdaderamente siente por Jimin. Alegan que Jungkook no soporta a Jimin, argumentando que Jimin lo obliga a hacer cosas que no desea, una afirmación que resulta completamente ridícula desde muchos aspectos. Hoy nos adentraremos en algunos de esos momentos especiales donde Jungkook no solo demuestra que necesita estar cerca de Jimin, sino que es en esa cercanía donde realmente se siente completo, como si juntos formaran una unidad inseparable. Por mucho que los haters intenten desvirtuar esta relación, las pruebas están ahí, en cada gesto de cariño no disimulado, en cada mirada que Jungkook lanza a Jimin cuando cree que nadie está prestando atención. En medio del cansancio tras el ensayo, mientras todos conversaban y se dejaban llevar por el agotamiento, Jungkook no pudo evitar envolver a Jimin y Jin entre sus brazos. Sin embargo, tal vez por el calor del momento, por el cansancio que pesaba sobre ellos, Jimin decidió retirar el brazo de Jungkook, como si intentara encontrar un respiro en ese instante de agitación. Jimin, en un intento de mantener su espacio, nuevamente puso resistencia, empujando suavemente a Jungkook. Pero este pequeño gesto no fue suficiente para detenerlo. Jungkook, fiel a su naturaleza, no se dio por vencido, porque para él, renunciar a ese contacto con Jimin simplemente no era una opción. Al final, logró su objetivo. Envolvió a Jimin entre sus brazos, y aunque Jimin intentó resistirse al principio, al final se resignó, permitiendo que Jungkook lo abrazara de esa manera tan íntima y protectora. No es simplemente una cuestión de querer tocarlo. Es mucho más profundo que eso. Es la necesidad de sentir a Jimin cerca, de asegurarse de que esa conexión, esa complicidad que comparten, nunca se rompa. Es una necesidad, una demostración de lo que significa para él. Y aunque Jimin a veces ponga resistencia, al final siempre cede. Uno de los momentos más recordados, sin duda, es aquel en el que Jungkook, sin pensarlo dos veces, puso entre sus labios la oreja de Jimin frente a miles de personas. Este gesto, cargado de una intimidad tan profunda que no podía pasar desapercibido, se convirtió rápidamente en uno de esos instantes que quedarán grabados en la memoria de todos. Su acción fue natural, casi instintiva, como si todo lo que le rodeaba desapareciera y solo quedaran él y Jimin en su propio mundo, ajenos a los miles de ojos que los observaban. Este no es el tipo de gesto que se comparte con cualquiera. Es un acto lleno de una cercanía tan intensa que, incluso para quienes lo vieron desde la distancia, fue imposible negar lo evidente. Jungkook y Jimin compartían una conexión única y especial. La situación fue tan impactante que incluso personas fuera del fandom comenzaron a hablar de ello. Un hombre coreano, cuando se le preguntó recientemente sobre este momento, afirmó que el gesto de Jungkook era definitivamente gay, subrayando la naturaleza íntima de la acción. Y es que, en un país donde las muestras públicas de afecto no son comunes, especialmente entre hombres, el hecho de que Jungkook realizara este gesto tan audaz en el escenario fue suficiente para hacer que todos se detuvieran. Jungkook no lo pensó, no calculó, simplemente lo hizo. Y como si esto no fuera suficiente, en medio de este momento, los gritos de I love you llenaron el espacio. Pero aquí es donde todo cobra aún más significado. Muchos creen, y con razón, que ese te amo que Jungkook gritó no estaba dirigido al público. No, ese grito estaba destinado a una sola persona, a Jimin. Otro de esos momentos que no pueden pasar desapercibidos y que grita "novios" es uno cargado de complicidad y una acción que claramente solo se comparte con una pareja. Comencemos aclarando algo que muchos ya saben. A Jungkook no le gustan las cosas ácidas. En esta ocasión, vemos a Jimin disfrutando de un limón, saboreándolo sin problema alguno mientras Jungkook está a su lado, observando cada uno de sus movimientos. Entonces, ocurre algo inesperado. Jimin saca el limón de su boca y se lo ofrece directamente a Jungkook.
La reacción inicial de Jungkook es rechazarlo, pero no porque le incomode que Jimin haya saboreado el limón, sino porque sabe que es ácido, y como bien sabemos, no le gusta lo ácido. Sin embargo, lo que hace que esta escena sea tan significativa es lo que sucede a continuación. Jimin, con esa manera tan sutil de convencerlo, le asegura que el limón no está ácido. Jungkook, confiando plenamente en las palabras de Jimin, toma el limón que ya había estado en la boca de Jimin, sin dudarlo un segundo. No le importó en absoluto que las babas de Jimin aún estuvieran en ese limón. No tuvo reparos en compartir ese contacto tan íntimo y lo metió en su boca con total naturalidad. El limón claramente estaba ácido, provocando un gesto en Jungkook y una risa en Jimin. Pero hablemos de este acto. Porque estos actos, estos momentos de cercanía que trascienden lo común, son los que solo se comparten con alguien especial, con una pareja, y no con un simple amigo. Lo más revelador de toda esta situación es cómo Jungkook, quien normalmente rechazaría algo ácido, confió completamente en Jimin. Es un nivel de intimidad que no se puede ignorar. Jungkook no solo aceptó el gesto, sino que lo hizo con la certeza de que para él no hay ningún problema en compartir algo que ha pasado por la boca de Jimin. Estas son solo algunas de las incontables acciones que confirman la hermosa conexión que existe entre Jimin y Jungkook. Aunque muchos insisten en negar lo evidente, diciendo que Jungkook es obligado a interactuar con Jimin, la verdad está a la vista de todos, especialmente de aquellos que no temen ver la realidad. Jungkook no necesita ser forzado a estar cerca de Jimin, y quienes han seguido su historia de cerca lo saben. Puedo mostrarles miles de momentos donde esto se demuestra una y otra vez. La manera en que Jungkook busca a Jimin, cómo lo observa cuando piensa que nadie más está mirando, cómo su sonrisa cambia cuando está cerca de él, y cómo su cuerpo, de forma casi instintiva, se dirige hacia Jimin como si fueran dos imanes que no pueden separarse. Sin embargo, tristemente, hay quienes intentan desvirtuar esta conexión, alterando y editando momentos para hacer creer lo contrario. Son esas vecinas que dicen que no les gusta el Jungkook, pero que siempre están al acecho, vigilando cada una de sus interacciones, buscando cualquier oportunidad para sabotear esos momentos tan especiales que comparten. Es curioso cómo la envidia se convierte en el motor de sus acciones, intentando desmentir lo que para muchos es ya indiscutible. La relación entre Jimin y Jungkook es real, palpable y llena de una complicidad que solo ellos comparten. Porque, aunque las vecinas insistan en negar lo evidente, no pueden escapar del hecho de que siempre están pendientes de cada gesto, de cada mirada, buscando cómo manipular lo que todos sabemos que es verdad. Pero el karma siempre pone las cosas en su lugar. Y para las Taekookers, ese karma se manifiesta cada vez que Jungkook demuestra, sin lugar a dudas, que estar cerca de Jimin es algo que disfruta profundamente. No hay manera de negar la manera en que sus ojos brillan cuando lo tiene a su lado, cómo busca cualquier excusa para tocarlo, para abrazarlo, para hacerle sentir que está allí, presente, y que no hay otro lugar en el que preferiría estar. Y es que estos momentos, como los que ya hemos mencionado, no son los únicos. Tenemos miles más que podríamos contar. Miles de instantes en los que Jungkook ha dejado claro que Jimin es su persona favorita. No hay competencia, no hay duda, no hay lugar para otros. Jungkook siempre lo elige a él, una y otra vez, sobre cualquiera que intente interponerse en su camino. La envidia de las vecinas solo refuerza lo que ya sabemos, que la conexión entre Jimin y Jungkook es tan fuerte que no puede ser quebrantada, y que, por más que intenten distorsionar los hechos, Jungkook siempre encontrará una manera de demostrar su cariño hacia Jimin. Porque en el fondo, no se trata solo de las veces que lo abraza o lo mira con ternura. Se trata de esa sensación profunda de que Jimin es quien lo hace sentir completo, quien lo entiende sin palabras y quien, sin duda, ocupa un lugar especial en su corazón. Y eso, por mucho que lo nieguen o intenten ocultarlo, siempre será una verdad que brillará con más fuerza que cualquier intento de sabotaje. Porque el amor, la complicidad y la cercanía entre Jungkook y Jimin siempre prevalecerán. Y el karma de las Taekookers será ver cómo, una y otra vez, Jungkook elige a Jimin por encima de todo.